Buenos días a todos. Nos encontramos hoy martes, el día 18 de agosto, como todos los días, en el salón de pleno del Ayuntamiento de Fermoselle. Hoy tenemos para los fermosellanos a una persona muy importante, un fermosellano para nosotros ilustre, con una carrera profesional envidiable, y bueno, pues viene a presentar hoy su último libro, ¿vale? Es la presentación del libro Equidistantes Exquisitos. Es don Antonio Robles, periodista político, profesor de filosofía, y le acompaña don Eugenio de Ávila, director del periódico El Día de Zamora. Voy a hacer una pequeña introducción para que conozcamos todos un poquito más a nuestro paisano. Bueno, pues Antonio es hijo de fermosellanos emigrados a Cataluña, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el año 1982 ha ejercido de profesor de filosofía en varios institutos de enseñanza media de Barcelona y ha sido colaborador del Instituto de Ciencias de la Educación en la Universidad de Barcelona durante 13 años. Hasta el 2015 fue profesor de Filosofía y Psicología del Instituto Front Marítim de Barcelona. En su faceta como periodista ha trabajado en El Mundo Diario de Barcelona, en la región de Orense y el diario deportivo Sport. Además ha colaborado como columnista en los periódicos impresos, el Periódico de Cataluña, ABC y El Mundo. En el periódico digital Libertad Digital, en Factual, en La Voz de Barcelona, Crónica Global y en la revista La Ilustración Liberal y Tolerancia. E incluso en el año 1977 fundó la revista Rufaca. Luego, a nivel en su actividad política, es persona crítica con el nacionalismo catalán. Publicó en el año 1992 el libro Extranjeros en su país, en 2007 del fraude histórico del PSC al síndrome de Cataluña y en 2013, 1979-2006, Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña. Asimismo, ha fundado asociaciones como Asociación por la Tolerancia en 1993, España, Constitución de Ciudadanos, 1997, e Iniciativa No Nacionalista, 2003. Partido este último que se disolvió en septiembre de 2006 para integrarse en Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Ha sido promotor del Manifiesto de los 50.000, en castellano también, por favor. Fue elegido secretario general, así como miembro del Consejo General de Ciudadanos, y como número 3 de la lista de Ciudadanos por Barcelona, en las elecciones al Parlamento de Cataluña en el año 2006, fue diputado junto a Albert Rivera y José Domingo en el Parlamento de Cataluña desde el 1 de noviembre del 2006 hasta septiembre del 2009. Posteriormente formó parte del partido político de Rosa Díez, UPyD. En 2010 dejó UPyD y abandonó la actividad política, volviendo a su labor de escritor y articulista de prensa. En 2016 fundó el Centro Izquierda Nacional, partido que pasó a denominarse Centro Izquierda de España. Y como obras, aparte de las que ya he dicho, tenemos La creación de Ciudadanos, un largo camino, de editorial Triacastela, en el 2015, y su último libro es este que hoy venimos aquí a presentaros, que es Equidistantes Exquisitos, ediciones Filti, del 2020. Yo, hace muy pocos días, este libro tuve, la satisfacción personal de poder estar en su presentación en Madrid. Estuvo allí acompañado Antonio por grandes políticos y periodistas, como fue por ejemplo Fernando Mújica, Nicolás Redondo Terreros, Eduardo Inda, Alberto Boadella o Juan Carlos Girauta, entre otros. Y la verdad es que todos ellos pues básicamente dieron un reflejo de la actual Cataluña, de cómo se encuentra pues Cataluña con el resto del Estado español, un poco de la historia de Cataluña a nivel político, y fue muy interesante, la verdad, es que aquella conferencia y aquella presentación del libro. Entonces, sin más, le cedo la palabra a don Eugenio de Ávila, director del periódico El Día de Zamora. Buenos días y muchas gracias por haber venido. Muy buenos días. En principio, creo que el protagonista de... Parece que no. No, sí. En principio, el protagonista
de esta mañana aquí en Fermoselle, este pueblo maravilloso y tan olvidado también, es Antonio Robles. Antonio lo conocí leyéndole y me dije, qué señor tan valiente viviendo en Cataluña para decir y escribir lo que dice. Eso me fascinó. Con el tiempo lo conocí en persona y mi admiración creció aún más. Leí un libro suyo que nunca olvidaré y que recomiendo a mis amigos sobre el proceso que se inició en Cataluña con Pujol, que yo ignoraba también como zamorano, y a partir de ahí lo he seguido siempre en sus artículos en Libertad Digital y otros medios de comunicación. Creo que Antonio ha retratado el alma de Cataluña, del separatismo catalán, sin odio. Es lo curioso, que no odia, respeta, critica, analiza, disecciona, parece un cirujano del alma catalana. Por otra parte, respecto a este libro, creo que lo recibí en pleno confinamiento, equidistantes exquisitos. Yo no estoy de acuerdo en una cosa, después de leerlo, vamos a verlo. Yo creo que muchos de ellos, los protagonistas de este libro, no son equidistantes, sino que están más cercanos al mal, por así decirlo. Más alejados de lo que Antonio piensa, de lo que yo puedo reflexionar al respecto. Y no he sabido nunca si son exquisitos equidistantes o equidistantes exquisitos. ¿Qué es primero? ¿Su exquisitez o la equidistancia? Pero una vez que lees los artículos publicados en su momento por Antonio, te vas dando cuenta de la valentía que tuvo en su momento de escribir sobre ciertos personajes que son mucho en España y en la política. Y lo curioso es que sigue escribiendo sobre lo mismo y con tranquilidad, con calma. Por otra parte, es que Antonio dice las cosas y las cuenta de forma muy bonita. Es una gran pluma. Le pasa como a Ortega. Aparte de lo que decía, escribía de maravilla. Yo recomiendo que se lean este libro, porque aprenderán cosas de personajes conocidos, otros menos conocidos, para saber realmente cómo han influido en el proceso, a mí me parece irreversible, no lo sé cómo lo verá después Antonio, del separatismo catalán que, antes o después, no sé cuánto tiempo, acabarán por segregando Cataluña de lo que es España. Yo ahora, para introducir a lo que tenga que decir Antonio de su obra, le pediría, le haría esa pregunta primera de ¿por qué exquisitos y por qué equidistantes? ¿Por qué no primero exquisitos y después equidistantes? Gracias por estar aquí. Por cierto, en Madrid lo presentó gente muy importante. Aquí en Zamora lo presento yo, que soy un periodista provincial. Que también es importante. Pero con sentimientos quizás más fuertes por Antonio, por ser gente de Zamora. Y saber lo que los zamoranos de Fermoselle, de Granillo, de Puebla, de Aliste, estamos sufriendo. Porque aquí nadie lanza la voz, nadie habla. Zamora estamos condenados a desaparecer como provincia en no muchos años. El sur para Salamanca y el norte para León. Porque nuestros políticos, estoy convencido de Antonio, no nos representan. Yo querría tener un político que me representara como Antonio en Madrid. Y le exigiría y cumpliría con lo que el pueblo le ha pedido. Pero los que están en Madrid, procuradores en Valladolid, diputados, senadores en Madrid, ninguno de otro partido, solo cumplen con lo que exige el partido. Pero, curiosamente, lo que quiere el partido es la antítesis de lo que quiere el pueblo. Por eso Zamora, de aquí a un tiempo, yo creo que desaparecerá. Somos ya 170.000 habitantes. Fermoselle, yo recuerdo, lo hablaba con Antonio hace un momento, el viejo Correo de Zamora, no lo que hay ahora, que fue una compra que hizo un grupo que tiene periódicos por toda España, filosocialista, tenía en su momento 3.000 y pico habitantes. Había 2 o 3 páginas diarias en el viejo Correo de Zamora de Fermoselle. Eso ya no existe. Fermoselle aparecerá cuando hay un supernotición, y casi siempre mal. Pero no existe Fermoselle, no existe la provincia, sobre todo la zona occidental. Recuerdo, hace unos días estaba en Portugal, Braganza al sur, Quinta, un sitio precioso. Y lo que era Trás-os-Montes en nuestra época, cuando éramos niños, que era las Urdes, Trás-os-Montes ahora es la zona occidental de Zamora, el desierto demográfico. Decía Valentín Cabero, que fue catedrático de Geografía Humana en Salamanca, ya retirado, miembro del PSOE, hace ya muchos años, que la zona oeste de Zamora
era un desierto demográfico, irreversible, enfatizó. Y creo que esto no lo va a detener nadie. Solamente la gente que se ha agregado a vivir en Fermoselle y que trabaja por transformar, como debería ser en Zamora, en toda la provincia, las magníficas materias primas. Pero que se quede aquí la plusvalía, no exportarlas en bruto, como sucedió siempre. Bueno, sin más, Antonio, equidistantes exquisitos, ¿por qué no exquisitos equidistantes? Pues, Antonio, te cedo la palabra y estamos aquí encantadísimos de tenerte hoy con nosotros, en esta mañana un poco nublada aquí en Fermoselle. Y como he dicho antes, adelante con tu presentación y lo vamos a escuchar, vamos a poner los oídos al máximo para estar atentos a tu presentación. Muchas gracias y buen día. Bueno, gracias a los dos, Eugenio, por tus amables palabras. Y a César, que coordina todas estas jornadas culturales del Ayuntamiento de Fermoselle, y por supuesto al consistorio, que las ha pergeñado y las ha llevado a la práctica. Y además poniendo eso que en Fermoselle o en esta zona tan necesario era, que nos incorporáramos a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, etcétera, y que esto se esté transmitiendo por streaming en este momento. Es interesantísimo porque salimos de ese hoyo, es una metáfora más, de ese hoyo que dura ya, pues a lo mejor, pues no sé, quizás 60 años, 40 años, que ha hundido a este pueblo en la más absoluta, el más absoluto olvido, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y claro, para mí es una satisfacción tremenda que mi propio pueblo, al cual adoro, sin más, sin ningún tipo de nacionalismo, ni etnicismo, ni nada por el estilo, porque a este pueblo se invita a la gente. Se invita a la gente a compartirlo. No se excluye a nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Y además este pueblo es mi infancia. Y dicen que la patria de cualquier persona es su infancia, ¿no? Y yo creo que además, lo dijo Azorín, pero yo lo comparto absolutamente. Porque la infancia nos marca para toda la vida. Para bien o para mal. Y yo no conozco unas infancias más maravillosas que aquellas que están enraizadas en pueblos como este. Supongo que hay muchos pueblos maravillosos como este, pero este es el mío y en este he sido muy feliz. Incluso mis propias hijas, cuando eran pequeñas, aquí se han entusiasmado con este pueblo y sigue la tradición. Hasta el punto de que ahora a veces pienso que ellas son más entusiasmadas que yo, que ya es decir. Dicho lo dicho, el ciclo este de conferencias, la presentación de un libro como este, con una temática tan distinta a todas las temáticas que este ciclo de conferencias se ha estado impartiendo y se impartirá, pues la verdad es que no cuadra mucho, ¿no? Pero bueno, yo intentaré, por lo menos, hacer que cuadre un poquito con el entorno y con lo que nos acontece a todos. Porque al fin y al cabo, esta zona de España está olvidada. A nosotros sí que nos han robado. Nos han robado lo mejor que nos podían robar. Nos han robado el alma de la gente. Nos la han llevado a otra parte en forma de inmigración. Han dejado su fuerza de trabajo en otros sitios. Y en buena parte la han tenido las políticas que en su momento se han hecho, en buena parte la han tenido también, o la hemos tenido también nosotros, al no haber dado a lo que teníamos la importancia, la autoestima que se merecían. Porque durante 30 años las políticas de este consistorio siempre han tenido ausente lo único que este pueblo tenía, que era su agricultura. Esto era un vergel cuando yo era un niño, un auténtico vergel. Y no es una metáfora, ni es poesía, era un vergel. Tú entrabas por las llagonas, todo era un mar de cepas verdes, olivares, paredones, que se veían, que estaban limpios, y ahora es un desierto de paja, de color de paja. Con lo cual es bastante deprimente. Sin embargo, esta cosa tan negativa que digo, desde hace un tiempo para acá, y se está confirmando
en estos 2, 3, 5 últimos años, algo me dice, algo intuyo que esto está cambiando, que aquí vuelve a haber movimiento, que hay gente que se preocupa por los productos de la tierra y por crear riqueza en este pueblo, ¿no? Ayer mismo hubo una conferencia aquí sobre el vino, estupenda además, en donde personas ya muy distintas a nuestros abuelos, perdón, a nuestros padres, porque nuestros abuelos todavía estaban en este pueblo y trabajaban las viñas, creían en un producto original de aquí, ni mejor ni peor, pero sí original, que puede dar resultados si creemos que podemos trabajarlo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una nota positiva. El ayuntamiento también ha cambiado. Felicito a los que están llevando este ayuntamiento en este momento de la manera que lo están haciendo. Creo que han tocado la fibra que no se tocaba antes. Nosotros somos de pueblo. Yo siempre he fardado en una ciudad de pueblo. No hay una cosa que me gusta más que fardar de pueblo. En un tiempo donde ser de ciudad era lo único importante, trabajar en una oficina era lo guay, y en ese sentido, pues yo siempre era muy provocativo, yo siempre fardaba que era de pueblo, y otras cosas en ese sentido, ¿no? Bueno, con esta introducción que hago para realizarnos en la realidad que vivimos aquí, paso a hablar del libro y te paso a contestar, si es que puedo, de la pregunta que me has hecho. ¿Por qué en vez de equidistantes exquisitos, por qué no hay exquisitos equidistantes, ¿no? Bueno, la verdad es que un título de un libro, ya sabes, que trata de poner el alma del libro en la portada, y lo cierto es que el título, aunque parezca fonéticamente, sintácticamente muy redondo, muy planchado, tiene muy mala leche. Hay muchas maneras de decir las cosas. Decirle a alguien equidistante cuando la equidistancia en un momento determinado puede ser algo muy positivo. Es decir, irse de los extremos, intentar comprender esas extremidades que a veces son tan radicales, puede ser muy positivo. De hecho, Aristóteles entendía que en el justo medio estaba la virtud, ¿no? Pues en este sentido digo que la equidistancia es positiva, pero yo ahí no pongo la equidistancia como positiva, sino muy negativa. La equidistancia está reservada para los contemporáneos de las cosas, del mal. Está reservada para los cobardes, para los tibios, para aquellos que quieren nadar y guardar la ropa, para los colaboradores del mal, haciéndose pasar por buenos, por equidistantes, por sensatos, por racionales, cuando están haciendo lo contrario con su silencio. En esta vida y en la historia ha habido infinidad de ocasiones donde el silencio ha sido la colaboración con el mal. El silencio de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿No se daban cuenta el pueblo alemán que se vaciaban barrios enteros de judíos que dejaban sus tiendas, sus bienes, su todo, y que los ocupaban ellos? ¿No se daban cuenta dónde los llevaban? ¿No se daban cuenta para qué los llevaban? ¿No se daban cuenta por qué los llevaban? Los equidistantes demasiadas veces son colaboradores del mal. Te contesto en ese sentido el concepto de equidistante. No de exquisito. Ya es... No soy yo. Ah, vale. Espérate, me pongo así. Lo de exquisitos está dedicado fundamentalmente a una época de 2 o 3 generaciones, en términos de las generaciones de Ortega de 15 años, que vienen de la transición para acá y que habíamos tenido en el rechazo del franquismo pues una manera de estar en la vida, donde la hegemonía moral siempre estaba en unos memes
progresistas, una palabra preciosa de progreso, pero que se ha acabado por convertir en una palabra de sospecha, porque los progresistas muchas veces han apoyado, por ejemplo, el terrorismo de ETA, con su silencio o con su beneplácito, porque los progresistas se han vestido de la palabra izquierda para negar la igualdad de todos los españoles ante la ley, para negar España, por ejemplo, que es el espacio común del bien común, que es el único modo de que todos los españoles sean iguales ante la ley. Los exquisitos han vampireado toda esta hegemonía moral que ha tenido esa falsa izquierda, que ha olvidado el cosmopolitismo, que ha olvidado la racionalidad, que ha olvidado la ilustración, y se ha puesto en plan anecdótica a explotar y a convivir y a encamarse con el etnicismo, la identidad, el nacionalismo, y toda esa cohorte de males conceptuales, intelectuales e ideológicos que han arrasado Europa en el siglo XX. Bueno, también en el siglo XIX, pero en el siglo XX sobre todo. Y hoy lo estamos viendo en el propio gobierno populista, nacionalista y de falsa izquierda, cómo están alentando constantemente, o bien con su colaboración directa, en el caso de Podemos, o con su colaboración indirecta, en el caso del PSOE, o con el liderazgo de Pedro Sánchez, aplastando todo signo de lealtad a la verdad y a valores tan sencillos como la lealtad y al patriotismo, en el sentido bueno de la palabra. Bueno, pues todo este galimatías que estoy intentando describir para describir a su vez el concepto de exquisito, está aplicado a aquellas personas que durante tantos años, estos 40 años de transición, han estado de una manera o de otra manera, colaborando con todo este tipo de cuestiones que están llevando a España a su propia ruptura, pero no ruptura a nivel físico, ruptura a nivel anímico, emocional, una especie de desentenderse del espacio común que nos compete a todos y de todas las virtudes que la transición nos trajo, que eran los principios democráticos, la separación de poderes, etc., ¿no? Esos exquisitos han colaborado de una manera o de otra. Y a pesar de que el libro está dedicado fundamentalmente a cuestiones de Cataluña, en realidad solo es un ítem de información de toda España. Porque estos exquisitos, equidistantes, si quieres, da lo mismo. En el fondo da lo mismo. Han pasado por ser intelectuales, racionales, equidistantes en sentido positivo, como si ellos fueran los dialogantes. El diálogo es una palabra preciosa, pero según con qué o para qué lo utilices, el diálogo se convierte en un compromiso con el mal. ¿Tengo yo algo que dialogar con ETA? ¿Alguien tiene que dialogar con alguien que asesina a otro para imponer sus ideas? No hay nada que dialogar. Solo puedes dialogar cuando te están venciendo y lo único que te queda es decir, me rindo a ver si me perdonas la vida. Pero no es el caso. El Estado tiene poder, el Estado tiene un gobierno, el Estado tiene unas fuerzas policiales, judiciales, etcétera, etcétera. Puede imponer el imperio de la ley. Pues bien, todos estos equidistantes han jugado, como dicen en Cataluña, a la puta y a la ramoneta. Y han jugado siempre, al final, con los malos. Y digo malos para hacer un lenguaje infantil. Los malos hoy son los nacionalistas y los populistas. Aquellos que están enviciando, prostituyendo todas las palabras bellas que hay en un sistema democrático, empezando por la democracia misma. Fijaros bien que en el fascismo de los años 70, de los años 30, era un fascismo de fuerza, donde la fuerza
se imponía y aceleraba un proceso de autoridad, de despotismo. Generaba miedo y el miedo sumisión entre la gente, entre los ciudadanos. Hoy, sin embargo, ese despotismo, ese fascismo posmoderno, consiste en apropiarse de todo el lenguaje democrático, de todo el lenguaje de la paz, de todo el lenguaje precioso y hermoso de los valores de los derechos humanos, para imponernos nuevamente el despotismo de la fuerza de los fascismos de siempre. Si os fijáis en el nacionalismo catalán, utiliza democracia, libertad, el derecho a decidir, etc. Siempre utilizan conceptos que son bellos, que son hermosos, para imponerte, a su vez, cosas que no lo son. ¿Por qué? Porque hoy la dictadura, el fascismo y todas esas cosas feas no venden nada. El Pablo Iglesias lo decía un buen día. ¿Para qué hablar de comunismo y dictadura? Eso no vende. Lo camufla en otros valores, valores positivos, como el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, como si los demás no defendiésemos el derecho a la vivienda. Bueno, pues esta pregunta que me has hecho y que me ha llevado hasta aquí, bueno, está lleno de personajes que han sido equidistantes, exquisitos, que incluso algunos, si alguno tiene la amabilidad de leer, le sorprenderán, porque dicen, ¿y este señor es así? ¿Este señor ha colaborado con...? Sí, sí, son los que han colaborado. Lo que pasa es que aquí hay unos 40 y tantos, y eso no quiere decir que ellos son los culpables de esta colaboración. Ellos solo son una pequeña muestra. De hecho, hay miles. Pero ahí salen, por ejemplo, personajes que se pueden conocer en toda España, como Luis del Olmo, que en León le tienen en un pedestal, pero que ha sido un pedestal de lo peor de la corrupción y de la exclusión del puyolismo y del nacionalismo, porque siempre los cobijó bajo sus ondas y siempre desprestigió a todos aquellos que intentábamos en su momento, cuando nadie decía nada, denunciarles, denunciar lo que estaba pasando. O sea, estábamos denunciando lo que está pasando ahora, donde tenemos un Estado hecho unos zorros, donde el reino de taifas ya dura por todas partes y donde parece ser que los caciques de cada lugar imponen a los demás lo suyo. Hay que tener incluso cuidado con las palabras que utilizamos. Defensa de lo nuestro, que decís aquí. Bueno, los voy a respetar, pero ojo. Lo nuestro, en este caso, lo nuestro es de cada uno de los españoles. En el contexto de aquí se puede entender, pero no nos deslicemos por ese lenguaje. De lo nuestro. Una crítica que hago a ese eslogan que tenéis, ¿no? Se puede perfectamente defender lo nuestro sin hacerlo étnico. Porque si no, se empieza por ahí y se acaba haciendo lo que ha hecho Pujol. Se han vuelto la bandera, nos ha dado lecciones éticas a los demás. A partir de ahora, de ética, solo hablaremos nosotros, decía Pujol en el año 84, cuando se estaba defendiendo de Banca Catalana. Bueno, sí, siguieron hablando ellos, robando, y sin embargo diciendo que España les robaba. Digo que hay que tener cuidado con las palabras porque las palabras lo dicen todo. En las palabras está todo. No existe una realidad cuando no tenemos una palabra para asignarle un significante y un contenido. Y si no tenemos cuidado con esto, nos podemos ir por un terreno que no es interesante. Bueno, por tanto, este tipo de personajes han estado demasiadas veces intentando ser contemplativos con unos, ser contemplativos con otros y siempre sacando algún rendimiento personal. Siempre, el que sea, estético, de ombligo, de vanidad, o económico, o político, o lo que sea. No todos los que aparecen en el libro, ni todos los equidistantes son lo mismo. Hay un baremo, nadie es igual al otro.
nadie colabora con el mal de la misma manera. Hay algunos que colaboran absolutamente y otros que no. Por ejemplo, alguien que colabora absolutamente. Un tipo, que ya sé que la palabra no es académica, pero un tipo que no le pongo otro calificativo porque es así. No hay una cosa peor que una persona que engañe, por ejemplo, a una pobre viejecita que va a coger su paga al banco y se la roba, diciéndole que la lleva a llegar a la casa, ¿no? No hay una cosa peor que robar a un ciego, que estafar a un ciego en los cojones, ¿no? Pues bueno, pues no hay una cosa peor que un sindicalista que robe a aquellos que defiende. El actual mandamás de UGT en España, de cuyo nombre no me quiero acordar, Josep María Álvarez me parece que se llama, ¿no? Aparece ahí, aparece ahí. Este tipo ha sido secretario general de UGT en Cataluña durante muchos años, porque están en el poder desde siempre, ¿no? Siempre han vivido de esto. Y han colaborado con esto de una manera directa, directa. Que alguien, vamos, si el padre de Nicolás Redondo, el pobre hombre no dejará morir tranquilo. La UGT, que había sido un sindicato de clase, etcétera, etcétera, lo han convertido en una niñera del populismo y del nacionalismo. Pero a los trabajadores les importa un carajo. Este aparece aquí. Este no es lo mismo, por ejemplo, que Joaquín Sabina, que también aparece. Pero Joaquín Sabina aparece de distinta manera. Joaquín Sabina es ese tipo de creadores, de creadores geniales, en este caso de la música y de la poesía, que, bueno, con ese progresismo, con ese estar siempre en las posiciones de los derechos humanos y tal, cuando no se implican ni saben, por ignorancia, lo que se está cociendo, pues dicen muchas tonterías. Y durante muchos años ha estado justificando de una manera o de otra al nacionalismo catalán, al nacionalismo vasco, etc., ¿no? Como cuando iba a Cuba y justificaba a Cuba, ¿no? No sabía que cuando iba a Cuba iba y se rodeaba del poder. No vivía como cualquier otro cubano, ¿no? Con Cataluña pasaba lo mismo. Cuando iba, pues le hacían la pelota, lo llevaba el taxista que era de Jaén y le hablaban en castellano y no había ningún problema. Bien, la gente importante pues la tratan bien, saben que son capitanes después de la publicidad de aquel lugar, ¿no? Y este hombre ha estado durante muchísimos años colaborando con todo eso. O sea, desinformando, al estar él desinformado de lo que realmente estaba pasando allí. Y mira tú por dónde en 2017 se da cuenta que se están pasando. ¿Cómo que se están pasando? Se están pasando desde 1980. O sea, la erradicación del castellano en las escuelas, en el callejero de las calles, en los medios de comunicación o en cualquier otra institución. Lo hacen desde los años 80 y se dan cuenta ahora. O un genial escritor como Javier Cercas, que también sale, que ahora es una pluma maravillosa en contra del nacionalismo y en contra de todo lo que está pasando en España. Bueno, pues hasta 2017 no se dio cuenta de que todo eso estaba pasando. La pregunta es inquietante. ¿Qué hicieron entonces? Los males acaban generando su propia bilis cuando se dejan avanzar. Si tú a un cáncer no lo detectas, el cáncer sigue avanzando. Si lo detectas y no le pones freno, sigue avanzando. Pero cuando el cáncer es una metástasis, el problema es de toda la sociedad entera. Ahora, con la metáfora respecto a la sociedad española. Ahora tenemos un problema de verdad. Esta mañana, ayer, por ejemplo, han destituido de portavoz del Congreso a Cayetana Álvarez de Toledo. Hoy es un día de luto para la Ilustración. O sea, en un Parlamento donde tenemos políticos
que son unos analfabetos integrales, y los que no lo son, lo parecen. La única voz, o las pocas, únicas voces, independientemente de su ideología, es una liberal de libro, independientemente de qué ideología hablemos, ¿no?, que está llevando la racionalidad, el sentido de la justicia, el sentido de la verdad, y decir las cosas por su nombre, e intentar llevar la democracia y la libertad a su propio partido, la destituye. Pero yo no veo que no haya destituido ahí a nadie de los botarates que cada día dicen tonterías, chorradas o elementos de malas intenciones. Claro, cuando tenemos un país, un Estado, donde una señora como Álvarez de Toledo se la destituye y encima se le acusa de lo contrario de lo que es que es para hacérselo mirar, ¿no? En realidad, todo esto está provocado por tantos y tantos años de una hegemonía moral que ha tenido una determinada clase social y política, intelectual, que se ha callado ante el mal. Y el resultado es lo que estamos viviendo ahora. Y lo que estamos viviendo ahora, algunos lo hemos estado criticando, combatiendo durante muchos años. Ha ido creciendo el mal, creciendo el mal, creciendo el mal. No estamos peor que nunca, porque ahora hay muchos españoles que ya se están dando cuenta. ¿Por qué en Cataluña ha pasado lo que ha pasado y que denuncia ese libro? Simplemente no por los independentistas, no por los catalanistas o nacionalistas. Mira, en todas las sociedades hay violadores, hay gente genial, hay de todo. Pero cuando uno roba, cuando uno ocupa una casa que no es suya, cuando uno viola a una mujer, pues el Estado, a través de sus elementos de restitución de la justicia, pues actúa. ¿Qué ha pasado en España? Que el Estado ha estado ausente todos estos años. ¿Qué ha pasado en España? Que los intelectuales no han estado a lo que tenían que estar. Han sido intelectuales orgánicos, han vivido del poder. ¿Qué ha pasado? Que los periódicos se han convertido en una especie de lobbies de los propios partidos en concreto, de tal manera que la prensa no es libre, o es libre a su manera, es decir, es libre en el sentido literal de la palabra de colaboración con. No hay una prensa libre en el sentido real de la palabra, aunque parezca que hay libre. Yo prefiero la prensa americana, que por lo menos sabemos a quién sirve. El Washington Post ya sabemos que defiende a los republicanos a los demócratas, y el New York Times pues defiende a los republicanos. Como todo el mundo lo sabe, no engañan a nadie. Pero aquí se sigue engañando, ¿no? Aunque cada vez menos. Todo eso ha sido la culpabilidad de lo que está pasando. Mira tú por dónde, cuando tenemos que hacer una revolución cultural, porque es una cuestión mental, cultural, cuando tenemos que hacer una revolución cultural, y en uno de los partidos, en este caso, el PP, hay una portavoz en el Congreso que tiene además todo el apoyo, porque lo ha puesto él, del subpresidente, el señor Casado, ¿no? La destituye, dejamos que la revolución cultural que nos ha llevado hasta esto vuelva a acampar por su silencio, por su inexistencia, etcétera, etcétera. Porque aquí en España hay que hacer una revolución cultural. Y eso implica que hay que saber historia, y para eso tiene que haber documentales, tiene que haber periódicos que lo hagan, etc. La memoria histórica, la ideología de género, la etnicidad del nacionalismo, todo este tipo de cosas, el pasado de nuestro imperio, el pasado de España, todo eso hay que explicarlo. Hay generaciones enteras que ya no saben de dónde venimos. Y como no saben nada de dónde venimos, desde que implantaron la LOPSE en 1990 y convirtieron a toda la educación en una no educación, y la dejamos además en manos de los nacionalistas en cada uno de los rincones de España, pues ahora tenemos lo que tenemos. Adolescentes, y ya no tan adolescentes, de dos generaciones, que no saben historia, y donde no sabes historia, te meten lo que sea, y te lo crees. Ahora ya todo lo que sabemos es por Netflix y por todo lo que nos dicen los nacionalistas de cada rincón de España. Es decir, los caciques de turno de cada rincón de España. Pero no tenemos una historia, por ejemplo, de España común.
porque cada uno tira de él haciendo jirones por todas partes, ¿no? Bueno, pues esa revolución cultural la tenemos que hacer desde la escuela a los medios de comunicación, desde el Ministerio de Cultura a las portavoces del Parlamento. A Pablo Iglesias nadie le había puesto los colores como se los ha puesto Cayetana. ¿Qué era lo que hizo mal Cayetana? Decir lo que era Pablo Iglesias. La gente tiene miedo a que le digan cómo son las cosas. Yo creo que en una sociedad adulta hay que decir lo que son las cosas. Y ella lo dijo tan claramente que en su partido los más moderaditos, esos equidistantes, exquisitos, que hay tantos en el PP, pues no, que así perdemos votos, que somos muy extremistas. Bueno, pues en este sentido, el libro recoge, intenta alertar de que si estamos así es porque el mundo de la cultura no ha estado donde tenía que estar. Y ya es hora, de una vez, que el mundo de la cultura vuelva, el mundo de la ilustración, vuelva a dirigir a este país. Y no pasaría lo que está pasando. A mí no me quitan el sueño los nacionalistas, ni los violadores, ni los ocupas. No me quitan el sueño. A mí me quita el sueño cuando una policía no puede actuar, porque el jefe de policía no le deja actuar, porque el político que da las órdenes al jefe de policía no le deja actuar como debería, por intereses de los caciques de cada lugar o de lo que sea. Eso es lo que me preocupa. Y el Estado hoy está en manos de donde está en manos. Y seguimos así. Al final, y acabo con esta reflexión, al final somos los ciudadanos en un sistema democrático los culpables finales de todo. No os olvidéis que quien vota es quien pone y quita a los políticos. Ellos no son los tramposos. Ellos juegan con muchas trampas. Pero los ciudadanos podemos restituir a los tramposos y poner a gente que no lo sea. Y si volvemos a equivocarnos, volver otra vez a quitarlos. Lo que no tiene sentido es que una persona a nivel personal, a nivel individual, no soportaría que le engañase su pareja, no le soportaría que le engañase el compañero que hace un negocio con él, no soportaría que le engañase en el comercio, no soportaría eso. Y no soportaría que en un restaurante le dieran gata por liebre, y no le permitiría, porque no iría el próximo día. Resulta que aquí le están engañando todos los días a luces vistas, porque ahora con los medios de comunicación que tenemos, las redes sociales, es evidente que les cogemos en bragas. Pues siguen votando. Por tanto, a nivel individual, cada uno tendría que pensar que si vota a un mentiroso compulsivo todos los días, es responsable de lo que ese político después haga. Se puede quejar, sí, pero menos de aquel que ha tomado conciencia y no lo ha hecho. Con esto es todo. Vamos a ver, Antonio. Voy a leer algunas palabras, por ejemplo la del filósofo y escritor Fernando Savater. Y de este libro pasa lista algunos de los peores ninis de España, los que ante la agresión separatista ni dijeron lo que había que decir, ni hicieron lo que les correspondía hacer. Como por ejemplo Félix Ovejero, que dice: un detallado inventario del paisaje humano que allanó el camino a la locura nacionalista. O como tú bien acabas de hablar, por ejemplo, de Cayetana Álvarez de Toledo, que dice: este libro desenmascara a los venerables vecinos de Corea del Centro, esa casta moral entre la libertad y la servidumbre, entre la igualdad y la discriminación, entre la fraternidad y la xenofobia, entre la ley y la selva, y entre la democracia y el nacionalismo, escogieron la abstención. Solo por ello, su autor, él, sí, un progresista, merece la medalla al mérito constitucional. Y bueno, aquí tu amigo Abel Boadella, que remata: el libro es pura y necesaria memoria histórica. Yo, como he dicho al principio, estoy encantado de que estés con nosotros, de que aportes tu punto de vista en estos momentos difíciles en la Cataluña que tenemos aquí en nuestro país. Me gustaría un poco que hablaras también del presente, sobre todo del futuro que crees que habrá en Cataluña, conforme hoy en día tenemos pues, ese problema tan grave que existe.
convivencia y de políticos. En este mundo tan difícil que estáis viviendo aquí, que al final, bueno, pues es un reflejo también de la sociedad en el resto del país. Pues a ver, ¿cómo es el futuro? Yo como estoy en mi pueblo, más que de Cataluña, me gustaría hablar de España. Perfecto. Porque Cataluña es España. Y no debemos caer en la trampa de que nos formateen la mente con fronteras artificiales. Cataluña ya no es España. Y una cosa que aprovecho para decirla. Fuera de España, aquí también, en el pueblo, se suele decir, estos catalanes, Cataluña, por favor, no digáis estos catalanes. Los catalanes son 7,5 millones, pero los nacionalistas son 2 millones. Lo que pasa es que por la ley electoral, a nivel de parlamentario y todo esto, ganan. A nivel de votos no. A nivel de escaños sí. Lo que hay que decir, para definir realmente lo que allí está ocurriendo, porque si no caemos en la propaganda de los nacionalistas, es los nacionalistas, los catalanistas o los independentistas catalanes o separatistas, como queréis llamar, ¿no? Bueno, catalanismo, nacionalismo y secesionismo es ahora prácticamente lo mismo. El catalanismo solo es un independentismo con vaselina, como el último tango en París fue la mantequilla, ¿eh? Nada más, te engañan, pero en el fondo yo no veo que se hable de francesismo, italianismo, españolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Allí el catalanismo pues, es la antesala del nacionalismo y del independentismo. Entonces, cuando os fijaros un poco en esto y el lenguaje es importante, hablar de los nacionalistas catalanes, pero no habléis de los catalanes. Porque si no, cometís 2 errores, me permito. El primero, ayudar a los nacionalistas. Ellos quieren confundirse con Cataluña, como hizo Pujol. Pujol, la primera vez que estuvo en el Congreso de los Diputados a finales de los años 90, a finales de los años 70, se llamaron la minoría catalana. Pero allí el PSUV, que también era comunista, bueno, que era catalán, no existía entonces. El PSC, que también era catalán, no existía. Solo existía la minoría catalana, que eran ellos, eran Cataluña. Y los españoles, siguiendo el juego ese lingüístico, han acabado identificando Cataluña con el nacionalismo. No otra cosa hizo Franco durante 40 años. Franco hizo un esfuerzo tremendo en confundir el franquismo con su persona, con su ideología, con su religión. Ni todos eran franquistas, todos los españoles, ni todos tenían la lengua castellana como única, ni todos eran católicos o creyentes. Pero Franco impuso el catolicismo integrista, impuso una lengua solo como si las demás no existieran, e impuso también una forma ideológica de ver la vida. Solo existía la ideología suya. Pues lo que hizo Pujol, solo que Pujol la hemos tragado y con el franquismo no lo hemos tragado. De hecho, estamos en una democracia. Entonces, aprovecho esto porque cada vez que voy por algún sitio de España, intento corregir este concepto, porque es muy injusto con el resto de catalanes. Porque los que más sufren las consecuencias del nacionalismo catalán son los propios catalanes que están allí y además de catalanes se sienten españoles o simplemente no se sienten nacionalistas. Y es ofensivo para ellos que hablemos en su nombre para definir lo que es el nacionalismo. Eso sería interesante que lo tengamos en cuenta y no caigamos en ese error. Y como te digo que no quiero hablar solo de Cataluña, sino también de aquí, digo una cosa que no le va a gustar a algunos de este pueblo. Pero bueno, yo creo que el pensamiento tiene que ser libre, tiene que ponerse encima de la mesa, porque si no vivimos en una sociedad, ¿cómo te diría yo? Adormecida por la buena educación, por el ahora no toca, o simplemente con contemplar nuevamente el mal. Hace muchos años
Cuando yo venía en verano aquí en el pueblo, todavía, ahora ya no, eso ha pasado, la historia afortunadamente. Cuando yo venía al pueblo, pues bueno, venía gente que se había ido del pueblo a ganarse la vida por ahí, también en Barcelona. Llegué a conocer incluso hijos de alumnos, hijos de gente de Fermoselle, que vivían de una manera allí y después otra aquí. Y venían aquí apabullando con el coche, con lo que fuese, y humillando a las personas que había aquí. Eso ya pasó la historia, afortunadamente. Pero hay otro tipo de gente, también, en el pueblo, que está viviendo en Cataluña y que viene aquí a darnos lecciones de tolerancia y diálogo con el nacionalismo. Y entonces uno siente no rabia, no rechazo, siente una tristeza infinita. Porque no hay una cosa peor que el esclavo que se cree esclavo. El esclavo que ha asumido la esclavitud. Un esclavo, por mucho que lleve la bola cogida ahí, un punta quinte, nunca fue esclavo porque mentalmente no era esclavo. Una persona le pueden robar todo, le pueden machacar, le pueden torturar, le pueden poner una pistola aquí y decirle que te van a matar o te voy a fusilar. Pero mientras no le cojan, no le roben la mente, es decir, su alma, esa persona sigue siendo libre. Y nadie puede esclavizarlo. Y cuando ves a personas que encima les conoces, que vienen aquí y te empiezan a defender, como yo lo he visto, en su momento, hace años, el terrorismo de ETA, o cuando ves que defienden a capa y espada las mentiras del nacionalismo aquí, pues te produce una profunda tristeza. Y ocurre, ¿eh? Estos también son equidistantes, pero no equidistantes. Estos son realmente patéticos, porque, lo digo con palabras de un amigo de este pueblo paulino, es una manera de mearse en la tumba de sus abuelos. Y eso es lo más increíble. Es decir, nadie cambia la memoria de sus padres, de su familia, de sus amigos, de la tierra donde ha nacido, sin hacer apología de ello, ¿no? No la cambia por la identidad, por el nacionalismo y la exclusión de otra parte. Por ejemplo, en Barcelona y en Madrid. En Barcelona, muchos de este pueblo, se lo he oído decir, le quitaron el hambre. Los nacionalistas también han utilizado esta expresión. En Madrid jamás nadie ha dicho, por parte de nadie, que le ha quitado el hambre a nadie. Simplemente han ido a trabajar a Madrid, como podían haber ido a trabajar, yo qué sé, a Melbourne. Quien le ha quitado el hambre es su trabajo, no otra cosa. Sin embargo, ahí han aceptado. Primero que son inmigrantes. Sabéis que inmigrantes es un concepto mal utilizado. El inmigrante es el que va de un país a otro, de un estado a otro, pasa una frontera real. En España nadie es inmigrante, aquellos que son los españoles. En España podemos ser forasteros, llamadlo como queráis. Nos desplazamos de un lugar a otro. En Estados Unidos nadie dice inmigrante a uno que va de Minnesota a Nueva York. Solo es un estadounidense que va, un americano que va a una parte de su territorio y ya está. Aquí nos lo han impuesto y gente de este pueblo han estado utilizando este tipo de mensajes y todo esto. Todavía hay alguno por ahí, ¿eh? que te deja pasmado. Y llega un momento en que dices, ¿y yo qué digo ya? Es que ya, esto ya no es un enemigo, ya no es un adversario. Esto es la derrota del pensamiento. Esto es la derrota de la dignidad. Esto es la derrota de una persona. No hay una cosa más patética que ver a una persona que le han comido el tarro y no tiene personalidad para decir, yo soy yo y mis circunstancias y se ha acabado la historia. Pero
como cuando hace muchos años venían con el Mercedes y creían estar por encima de los demás, ahora vienen con el cuento del nacionalismo y del diálogo del nacionalismo y estas historias para estar de nuevo por encima de estos fachas de Fermoselle que no se enteran de nada. Es patético. Seguramente alguno me oirá. Les tengo lástima. Una pregunta que no te he hecho, Antonio. Después de escribir lo que has escrito durante tanto tiempo y hablar y dar la cara, ¿no has recibido nunca amenazas en Cataluña? Pues claro, no es tontería. Pero el que va a pescar, bueno, sí, pero ¿y qué? ¿Has sentido miedo? En su momento, en los peores años de ETA y de Terra Lliure, en los años 80, 90, no es que sintiera miedo, es que tenía todo tipo de precauciones. Miraba debajo del coche siempre, evidentemente. Y en alguna otra ocasión ocurrieron cosas muy desagradables, también agresiones, claro. Pero yo te voy a decir una cosa, como te lo diría sin creer, personas como yo, que piensan como yo, pero que no actúan como yo, pero que a nivel de pensamiento íntimo es idéntico y han tenido más prevenciones, por ejemplo en educación, les han respetado menos que a mí. Yo, para lo que he hecho, me puedo sentir muy, muy bien tratado. Quiero decir que no me parece, y tampoco hay que hacer victimismo con esto. Es que es normal que si llevas la contraria en una sociedad determinada a un poder hegemónico determinado, es normal que te insulten, que te desprecien, incluso que te agredan, ¿no? Que te pinten ahí pues, historias, etcétera, etcétera. Lo peor de todo no es el tipo de agresiones físicas, que en el País Vasco las agresiones eran físicas, es decir, podían quitarte la vida. En Cataluña te la pudieron quitar hasta el año más o menos 90-92, hasta que desapareció Terra Lliure, aunque también ETA ya actuaba, como sabéis, el 87, por ejemplo, el atentado de Hipercor fue tremendo, ¿no? Pero fue indiscriminado además, ¿no? El peor de las historias en este sentido es la muerte social. Yo asumo, como hemos asumido muchos como yo, que allí no podemos tener una serie de puestos y una ascensión social determinada. Estás, vamos, más que vetado. Pero, bueno, y es normal. Es que lo anormal sería que no fuera así. Por eso hay exclusión, por eso hay racismo cultural, por eso hay supremacismo y por eso el nacionalismo sigue siendo el mismo nacionalismo de siempre, del siglo XIX y del siglo XX. El nacionalismo siempre es muerte al final. Siempre. Es exclusión y muerte. Siempre. Siempre acaba mal. Nunca acaba bien. ¿Por qué el apoyo de la izquierda española a todas las izquierdas desde siempre al nacionalismo, sabiendo que es etnicista, que es racista, que es incluso de extrema derecha? Esta pregunta es que es muy larga de responder y yo creo que no hay que cansar al personal, ¿no? Es muy interesante, es para tesis, Esto tiene que ver con 40 años de franquismo, que hizo que todo el mundo fuera antifranquista en un momento determinado. La izquierda perdió la guerra civil. Al perder la guerra civil, bueno, el resentimiento durante 40 años perdiendo, es evidente que existe, y se construyó una serie de simpatías, de connivencias con todos aquellos que luchaban contra el franquismo, o que decían que luchaban contra el franquismo. Después es mentira. O sea, los que lucharon contra el franquismo fueron a partir de finales de los años 50, principios de los 60, los comunistas, que los nacionalistas tampoco. La historia que se ha pintado de Pujol luchando con el nacionalismo, anda qué. Bueno, pues esa serie de connivencias con todos los que luchaban contra el franquismo hizo que se confundiera la lucha contra el franquismo
con la lucha contra España. ¿Por qué? Porque el franquismo era España. Y a los nacionalistas les interesaba la identificación de franquismo y España. A la izquierda, que se alimentó de esas tonterías, porque la izquierda de Azaña, de Basteiro, etcétera, en los años 30, para nada era así. Eran españoles a carta cabal. Esa connivencia durante tantos años fue agrandándose, fue estrechándose, hasta que el oso del nacionalismo abrazó tanto a la izquierda. La izquierda, la verdad, tampoco tuvo muchas luces en este aspecto, que acabó en connivencia política. Por ejemplo, hoy escucháis a Guerra, o a Felipe González, que durante los principales años de construcción del puyolismo gobernaban en España y con mayorías absolutas, pues no hicieron lo que tenían que hacer. Pero ellos no fueron conscientes, o no les interesó, o fundamentalmente hicieron lo que hicieron cuando tenían minorías, lo mismo que el PP. Que como necesitaban al nacionalismo para tener gobiernos, mayorías parlamentarias, pues siempre cedían ante el nacionalismo. Y ese ceder se convirtió en una manera de convivir. Y esa manera de convivir se ha convertido en una especie de abrazo del oso. El nacionalismo, el etnicismo y esas bobaditas que después de la caída del muro de Berlín se ha convertido la izquierda en anécdota. Ya no hay grandes teorías políticas de izquierdas. Bueno, pues se ha convertido en una manera de estar. Y quien haya vivido en el País Vasco, en Cataluña y ahora en Galicia, en el País Valenciano, etcétera, en Valencia, puede entender por qué esa connivencia ha llegado a confundir la ideología de unos y de otros. Por eso era tan importante, y lo vuelvo a repetir, personas como Cayetana, que tendría que haber una Cayetana en el PP, una Cayetana en el PSOE, y bueno, ahí está Alfonso Guerra, Nicolás Redondo y gente así, etc. Tendría que haber una Cayetana que estuviera por una revolución cultural para acabar con eso. La izquierda debería ser izquierda y por tanto cosmopolita. Y por tanto enemiga acérrima del nacionalismo. El Partido Socialista Catalán, si no hubiera sido connivente con el nacionalismo, nunca hubiera pasado eso en España. Por tanto, para acabar de concretar esa pregunta, cayeron en la trampa del franquismo, de confundir España con el franquismo. Porque España no es ni del franquismo, ni de Fernando VII, ni de ni del actual Felipe VI, por poner un ejemplo, ¿no? España es un espacio del bien común, una nación de voluntades culturales, lingüísticas, etc. Un Estado, en este caso social y democrático de derecho, que en cada época de su vida, de su existencia, tiene un gobierno determinado, pero ningún gobierno determinado es España. Solo sirven a España, o la mal sirven, pero solo sirven. Franco fue en un momento determinado un dictador que dirigió este país y que nos ha hecho un mal tremendo, porque ganó una guerra y la estuvo perdiendo después 40 años. Y sus excrementos los estamos pagando nosotros porque sus herederos, la izquierda y la derecha, han hecho lo que están haciendo ahora. No sé si la explicación te sirve, pero van muy por ahí las cosas, ¿no? Si el PSOE de principios de los 80 no hubiera contaminado eso, ¿por qué nació Ciudadanos? Precisamente nació como culminación a 20 años de lucha que estuvimos haciendo para acabar con los nacionalistas que hacían de bisagra de los partidos nacionales PP y PSOE, para que nunca más pudieran condicionar ni chantajear al Estado. ¿Qué ha pasado? El fraude que nos hizo en un momento determinado, en marzo pasado, con 180 diputados que sumaban Ciudadanos y el PSOE, al verse negó a pactar, creyendo que podía hacer un zarpazo al PP
PP, pero tenía la oportunidad de enjaular a Pedro Sánchez, porque este se deja de enjaular por cualquiera siempre y cuando mande él. Y no tendríamos este gobierno populista y nacionalista. Y proletario, por cierto, que ahí están también. Sí. Y eso fue un error histórico a la altura de lo que fue Fernando VII en su momento. No es baladí. Estamos pagando las consecuencias de eso. Dicho de otro modo, que vivimos en un país, por lo menos el país que yo he vivido durante toda mi vida, un país de desencantos constantes. Ciudadanos, cuando lo fundamos, era una idea de la resistencia catalana al nacionalismo lingüístico, al nacionalismo étnico y una regeneración de España y la defensa de España como nación. A la vuelta de los años, ¿dónde está ese partido? Nos lo han negado. Ahora ya no se parece nada a lo que fue Ciudadanos cuando lo fundamos. Pero es lo que tenemos, chicos. Esto es lo que tiene la democracia. Que para bien o para mal, vamos cambiando. No sé si Eugenio tendrás alguna pregunta más para Antonio. Yo solo diría una cosa, que hablando de equidistantes, creo que en el 84 el puyolismo podía haber sido borrado de la historia y Felipe González lo consintió, y no sé por qué, porque tenía mayoría absoluta desde el 82 brutal. Sigue siendo la incógnita de por qué Pujol con banca catalana no fue la trena y se permitió que creciera tanto. Te aseguro que si Felipe González me hubiera tenido a mí y a unos cuantos como yo en aquel momento, le hubiéramos dicho ya exactamente qué se estaba pasando. Y en el fondo, Felipe González, supongo que en aquel momento, yo quiero ser condescendiente, estaba todavía en esa égida buenista que tuvo la transición. Es decir, bueno, vamos a ver si una puñetera vez en España, con la España de las autonomías, los nacionalismos se amortiguan y convivimos todos, ¿no? Yo supongo que hubo mucho de eso, ¿no? Más que buscarle conspiraciones o corrupciones o lo que sea, creo que más tiene que ver con eso que no con lo otro, ¿no? Lo que sí que es cierto es que si Felipe González hubiera dejado de actuar a los fiscales Villarejo y compañía, Pujol hubiera caído en ese momento, porque hubiera sido evidentemente condenado y nunca hubiéramos tenido esto, porque todos los males que tiene hoy España, todos, absolutamente todos, menos la pandemia, claro, todos vienen de Pujol, todos. En el fondo, por aquí, yo me acuerdo, hace ya años, no creáis, cuando hicimos la caravana por la tolerancia lingüística, que dimos un recorrido en el año 95 por toda España, que estuvieron aquí también en este pueblo, que nos acogieron aquí, en León, en el ayuntamiento, hicimos una rueda de prensa y tal, bueno, hubo gente, periodistas, que decían, qué lástima que en León no tengamos un Pujol. En Galicia lo tienen. Feijóo es un Pujol, es un cacique de los antiguos, y es un Pujol camuflado. Pero ahí está. Y es el que está ganando la partida ahora mismo. En el fondo, el resto de las autonomías, en algunos casos, están envidiando la manera que tiene o que ha tenido Pujol de ganar la partida. Es decir, en vez de vivir en un país donde todos tienen derecho a la vida, no, vivo en un sitio donde yo quiero ser más que tú. Es decir, nadie en esta vida farda de que es diferente si no se siente más guapo, más alto que el otro. Nadie farda de eso si no es por eso. Ni nadie farda de que es inferior a otro, entre otras cosas porque especula con su propia inutilidad, ¿no? Por tanto, cada vez que el nacionalismo ha sido y ha intentado ser superior a los demás y ha utilizado el concepto de diferencia, lo que está utilizando es el concepto de suprematismo. Yo soy superior a ti, y como soy superior a ti, necesito más que tú. Lo merezco, y si no, me robas. O sea que, ojo por aquí, esas artimañas de politiquillos de las autonomías, porque no conducen a nada.
Bueno, Antonio, vamos a terminar esta conferencia. Agradeceros a los dos, a ti, Antonio, y a Eugenio, haber estado aquí esta mañana en el ciclo de conferencias Fermoselle Cultura 2020. Gracias por presentar tu libro. Voy a terminar con unas frases de Nicolás Redondo Terreros. Dice: en España tenemos grupos poderosos, ricos, pero carecemos de élites. Y cuando intentan comportarse como grupo de élite, suelen actuar defendiendo sus intereses más inmediatos a sus privilegios, siempre en contra del progreso, de la igualdad, de la libertad, sean de Madrid o vivan en los barrios exclusivos de Barcelona. Pues muchas gracias por estar aquí esta mañana, por acompañarnos. Recordaros que mañana miércoles, día 19 a las 11 de la mañana, estará aquí como ponente doña María Jesús Sánchez Sanz y don Antonio Jesús Martín de Herrera, ambos de Cáritas de Zamora. Y la conferencia tiene como título COVID y post-COVID, efectos psicológicos, emocionales, sociales y económicos. Muchas gracias a todos los que nos estéis viendo por las redes sociales y que tengáis un buen día. Gracias.